Jóvenes, ahora nos toca estudiar cantidad de movimiento. ¿Qué diferencia hay entre la cantidad de movimiento y la energía cinética? Déjame decirte que ambos tienen la capacidad de transferir movimiento mecánico, pero hay una diferencia entre los dos. Claro que la energía cinética es una cantidad escalar, mientras que la cantidad de movimiento es una cantidad vectorial, y ambos tienen la capacidad de transmitir movimiento mecánico. Ahora bien, ¿cómo yo determino pues la cantidad de movimiento? Si es una expresión vectorial. Esa cantidad de movimiento depende tanto de la masa como depende de la velocidad. En ese sentido, como depende de la masa y la velocidad, la cantidad de movimiento es un vector, pero justamente paralelo a la velocidad. Aquí está el vector cantidad de movimiento. ¿Y cómo se va a escribir ese vector cantidad de movimiento? El vector cantidad de movimiento se escribe como la masa producto de la velocidad. O sea, en pocas palabras, la cantidad de movimiento dependerá de la masa y la velocidad del cuerpo, siendo además una cantidad vectorial y paralelo, como estás observando, a la velocidad. Ahora, mientras que la energía cinética, mira, recordemos, mientras que la energía cinética es una cantidad escalar y se mide como un medio de la masa por la rapidez elevado. Oye, mira, ve, masa, rapidez. Si acá multiplico con la masa y lo divido con la masa, no se altera. ¿Y qué tendría? Tendría masa multiplicado con la rapidez y todo elevado. Y eso es la magnitud de la cantidad de movimiento. Entonces hay una relación entre la cantidad de movimiento y la energía cinética, es decir, sus magnitudes. Por lo que decimos por acá, relacionando, lo que voy a encontrar es que la energía cinética se va a calcular como la cantidad de movimiento elevado entre 2 veces la masa. Y eso es la relación entre la magnitud de la cantidad de movimiento y la energía cinética. Ahora bien, nos interesa también qué ocurre si nosotros tenemos un sistema de partículas. Oye, la cantidad de movimiento de una partícula se describe como la masa por la velocidad. Y si yo tuviera un conjunto de partículas, como es el caso por acá, si yo tengo un sistema de partículas dispuestas de esta forma, las cuales se mueven en diferentes direcciones. Imagínate tú una partícula de masa m1 con velocidad 1, otra partícula de masa m2, velocidad 2, y así voy a ubicar diferentes tipos de partículas con diferentes tipos de velocidades. Y como cada uno se mueve en distintas direcciones con diferentes velocidades, cada una debe presentar cantidad de movimiento diferente. Muy bien, ¿y cómo voy a determinar yo esa cantidad de movimiento total o neto? Esa cantidad de movimiento total o neto, al cual usted llama cantidad de movimiento del sistema, mira acá, ¿cómo lo voy a determinar? De la siguiente forma, ¿ve? Cantidad de movimiento neto o del sistema va a estar expresado como la suma vectorial de las cantidades de movimiento de cada partícula. Es decir, como tengo n partículas, la cantidad de movimiento del sistema o neto se va a calcular como cantidad de movimiento de 1, más cantidad de movimiento de 2, más cantidad de movimiento de 3, y así sucesivamente hasta la cantidad de movimiento de la enésima partícula. Pero déjame decirte algo más. La cantidad de movimiento neto del sistema se va a calcular, mira, de esta forma, ¿ve? Como la masa del sistema, ahí está, multiplicado por la velocidad del sistema. Entonces, así voy a calcular la cantidad de movimiento neto del sistema. Y esto es igual a la cantidad de movimiento de 1, de 2, de 3, hasta la enésima partícula. Pero ¿cómo calculo la cantidad de movimiento de 1? M1, B sub 1, más de la partícula 2, M2, B sub 2, y así sucesivamente hasta la enésima partícula. Ahí está. Interesante, ¿no?
calculando la cantidad de movimiento de cada una de ellas. Entonces, si esto de acá lo mando a dividir, lo que voy a obtener es que la velocidad del sistema, al cual también le llamamos, o del centro de masas, ¿ve? La velocidad del sistema o velocidad del centro de masas. A veces van a venir problemas en el cual te pidan calcular la cantidad de movimiento del sistema o del centro de masas. Entonces, esto se va a calcular como m sub 1, b sub 1, más m sub 2, v sub 2, más y así hasta la enésima partícula, que es m sub n, b sub n, y dividido con la masa del sistema. Y la masa del sistema no es más que la sumatoria de masas de cada partícula. Y esto le llamamos también como el promedio ponderado ¿de qué? De la cantidad de movimiento de cada una de las partículas. O, dicho también, la masa por la velocidad dividido con la masa de todo el sistema, como un promedio ponderado, ¿no? Entonces, esto lo vamos a marcar. Ya está, lo marcamos por acá, porque de esta forma vamos a determinar la velocidad del centro de masas. Ejemplo por acá. Dice, determine la variación de la cantidad de movimiento de la esfera de 2 kilogramos. Variación de la cantidad de movimiento de una sola esfera. Oye, pero la cantidad de movimiento es una expresión vectorial. Y si la cantidad de movimiento es una expresión vectorial, yo necesito hallar las velocidades tanto inicial como final. Yo te pregunto acá, esto es inicio antes del impacto y esto es final posterior al impacto. Entonces le voy a poner acá inicio y acá le pondré final. Yo voy a preguntarte acá porque es necesario que yo sepa cuánto vale la velocidad inicial. Oye, te pregunto, este es conocido el ángulo de 37 grados. Muy bien. Te pregunto entonces, si acá tengo un ángulo de 37 grados, esto de acá vale 10, entonces los catetos son conocidos. Quiere decir que él vale 6 y el de acá vale 8. Oye, pero yo quiero la expresión vectorial. Este es un vector, que es el vector velocidad. Tengo 1, tengo 2, pero esto vale 8 y el de acá vale 6. O sea, quiere decir que la velocidad inicial vale, a la derecha sería 8i, y luego hacia abajo, porque tengo que ir de la colita hasta la cabecita, sería como va hacia abajo y va hacia abajo 6, menos 6j. De la misma manera, quiero hallar ahora la velocidad final. ¿Y cuál es la velocidad final? Acá viene la velocidad final. Miren esto, velocidad final, acá le vamos a poner. Oye, pero este es más fácil ya creo, ¿no? Porque el ángulo es 45. Si esto vale 5 raíz de 2, este cateto sería 5 y 5, o sea que la velocidad final es 5i más 5j. Ahora calculamos la variación de la cantidad de movimiento. Pero la variación de la cantidad de movimiento no es más que cantidad de movimiento final menos cantidad de movimiento inicial. Por supuesto, la cantidad de movimiento es masa por velocidad, entonces hay que colocarlo acá. Masa por velocidad final, masa por velocidad inicial. Oye, factorizo la masa y me da masa por velocidad final menos velocidad inicial. Pero ¿cuánto vale la masa? El cuerpo es de 2 kilogramos. Entonces significa que la variación de la cantidad de movimiento va a ser igual a 2 por velocidad final menos inicial. A ver, ayúdame a restar. 5i menos 8i. 5i menos 8i, correcto. Menos 3 veces i. Acá es el problema. 5j menos, mira, ve, negativo, menos 6j. ¿Cuánto es esta resta, por favor? Oye, menos con menos se vuelve más. Y esto me sale más 11j. Y de acá hemos obtenido entonces la variación de la cantidad de movimiento. Qué interesante, ¿no? Muy bien, ahora vamos a hablar de impulso. ¿Qué es el impulso? Miren, a veces nosotros hemos agarrado una pelotita, lo hemos golpeado y al golpear esa pelotita hemos transferido cierto movimiento a ese cuerpo, ¿no? Entonces, el impulso también es una capacidad de transferir movimiento mecánico. Por ejemplo, cuando nosotros hablábamos acerca del trabajo mecánico medía pues
la capacidad escalar de poder transferir movimiento mecánico. En cambio, el impulso nos va a medir también esa capacidad de transferir movimiento, pero en su forma vectorial. Entonces, hablemos del impulso. Oye, sobre un cuerpo pueden actuar N fuerzas y cada fuerza puede transmitir un impulso. Ahora, ¿qué va a medir el impulso cuando hablamos exclusivamente de una fuerza? El impulso es una medida vectorial del efecto acumulado por una fuerza en un intervalo de tiempo. Por ejemplo, acá vamos a ver dos casos. Uno, cuando la fuerza sea constante, y otro, cuando la fuerza sea variable. Primero, aquí está actuando una fuerza desde un instante t1 hasta un instante t2. De acá hasta acá ha transcurrido un intervalo de tiempo. Como la fuerza es constante, el impulso de esta fuerza se va a calcular, ojo que es cantidad vectorial, como la fuerza multiplicado por el intervalo de tiempo, para una fuerza constante. Oye, pero ¿qué ocurre? Como la fuerza es un vector y el impulso también es un vector, eso significa que ambos vectores, que son diferentes por supuesto, tienen que ser necesariamente paralelos, lo cual significa que el impulso y la fuerza son dos vectores paralelos. Si acá yo estoy generando una fuerza, en la misma dirección tiene que estar el impulso, en la misma dirección de ¿quién? De la fuerza. Esto es como una expresión vectorial. ¿Cuál es la unidad? La fuerza se mide en Newton y el tiempo en segundos. Newton segundos. Ahora bien, lo que voy a hacer a continuación es llevarlo a una dependencia gráfica. Como se trata de una fuerza constante, si lo llevamos a una gráfica, la gráfica nos va a salir una línea recta paralelo a la línea del tiempo. Aquí está entonces la fuerza. Pero como está actuando en un intervalo de tiempo llamado t sub 1 hasta un t sub 2, entonces aquí tenemos el intervalo de tiempo. Qué interesante. Pero el impulso es fuerza por el intervalo de tiempo. Si yo multiplico este intervalo de tiempo con la fuerza, ¿qué me sale? Lo que me va a salir por acá es, un área bajo la curva. Y esta área nos va a representar el impulso. O sea, quiere decir que el impulso se va a calcular como el área. Pero aquí hay que colocarle un vector unitario y ese vector unitario tiene que ser el vector unitario en la dirección justamente de la fuerza. Si la fuerza está direccionada en el eje X, ese vector unitario será Y. Pero si la fuerza está de forma vertical, entonces el impulso será el área multiplicado por el J. Entonces, donde está la dirección de la fuerza, yo tengo que colocar el vector unitario. ¿Correcto? Entonces, muy bien. En el segundo caso, en el caso que una fuerza sea variable con el tiempo, tenemos dos casos. Uno, el primer caso es bien conocido, que nos da mayormente en los exámenes de admisión. Viene de la siguiente forma, ¿ve? F es igual a F sub 0 más un MT. ¿Qué significa esto? Significa que la fuerza varía linealmente con el tiempo. ¿Por qué digo linealmente? Porque el exponente del tiempo vale ¿cuánto? Vale 1. Si yo esto de acá lo llevo a una dependencia gráfica, lo que me va a dar es lo siguiente. La gráfica debe comenzar con F sub 0. Entonces acá voy a colocar el F sub 0, donde empieza la gráfica. Y la dependencia gráfica me va a salir una línea recta, cuya pendiente viene a ser justamente la pendiente de la gráfica, viene a ser M. ¿Y cómo calculo la pendiente? Va a ser igual, equivalente decimos, vamos a dar un equivalente, esta pendiente igual a la tangente del ángulo θ, ¿correcto? Claro que es una equivalencia, ¿no? ¿Correcto? Entonces, ¿qué digo yo? Ya, la pendiente me va a dar como un valor equivalente a la tangente del ángulo θ, ¿correcto? Muy bien, sigamos.
Pero ¿qué ocurre si yo quiero hallar el impulso desde un intervalo de tiempo por acá, de un tiempo 1 hasta un tiempo 2? Aquí está, ¿ven? Tiempo 1 a tiempo 2. Entonces, lo que yo tengo que hacer a continuación es simplemente determinar el área bajo la curva. ¿Y cómo calculo esta área? Sí o no sería como la fuerza 1, ya que acá en el tiempo 1 habrá una fuerza 1 y en el instante 2 habrá una fuerza 2. Acá lo colocamos, fuerza 1, fuerza 2. Entonces, el área me va a dar como la fuerza 1 más la fuerza 2 sobre 2 por esta alturita que está al revés porque es un trapecio. Entonces, de esa forma voy a calcular el área. Pero si yo de repente no quiero llevar a una dependencia gráfica y yo veo que de frente la fuerza varía linealmente con el tiempo, porque el exponente del tiempo vale 1, forma rápida de resolver. Lo vamos a llevar por acá a un cuadro. Y en este cuadro vamos a colocar en el instante tiempo 1 habrá una fuerza 1, como es acá. En el instante tiempo 2 habrá una fuerza F sub 2. De acá hasta acá hay un intervalo de tiempo. Muy bien. Y de acá hasta acá va a haber una fuerza promedio o una fuerza media. Ese valor de la fuerza promedio o media, como lo quieras llamar, se va a calcular como F1 más F2 entre 2. Ojo, la fuerza media se calcula como el valor medio. Profesor, ¿y por qué? Porque se trata de una fuerza variable linealmente con el tiempo. Pero si el exponente del tiempo fuera 2, 3, 4, 5, tú ya no puedes calcular esa fuerza media como la semisuma de los valores de la fuerza. ¿Por qué? Porque esto es cambiante, es variante, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a determinar yo el impulso? La magnitud del impulso se va a calcular como esa fuerza promedio multiplicado por el intervalo de tiempo. Ahora, si nosotros queremos de repente encontrar la dirección, simplemente a esto le vamos a agregar el vector unitario en la dirección de la fuerza. Mira, qué interesante, ¿no? ¿Cómo calcula el impulso? Como la fuerza promedio por el intervalo de tiempo. Y tú ya sabes cómo calcular. Pero ¿qué ocurre en el segundo caso? Que la fuerza sea variable y que la función no sea pues lineal, sino sea una función cuadrática, cúbica, etcétera, 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 ¿no? Entonces, cuando ya las funciones no son lineales, tendríamos de repente una dependencia gráfica así. Puede ser así también, ¿no? Entonces, si yo quisiera determinar el impulso producido por esa fuerza desde un instante t sub 1 hasta otro instante t sub 2, lo único que tengo que hacer por acá es determinar el área bajo la curva. Y esta área bajo la curva para este intervalo de tiempo, ahí está, me va a dar lo que tú llamas con el nombre de impulso, que en este caso hemos calculado la magnitud del impulso que se calcula como el área bajo la curva. Ahora vamos a hablar de impulso neto. ¿Tú te acuerdas cuando hablábamos de trabajo neto? Sí, el trabajo neto era igual a la suma algebraica de cada uno de los trabajos individuales producido por cada fuerza, si actuaba un conjunto de fuerzas sobre un cuerpo, ¿no? Pero esta vez vamos a hablar de impulso neto. ¿Habrá una similitud entre el impulso neto y el trabajo neto? Vamos a averiguarlo por acá. Lo que estamos apreciando acá en la figura, una partícula sobre el cual actúan n fuerzas. Y la partícula es llevada desde el tiempo 1 hasta el instante de tiempo 2. ¿Qué hemos modificado durante todo el trayecto? Modificamos la velocidad, pues. Pero antes, ¿qué es el impulso neto? El impulso neto está dado como la suma vectorial de los impulsos producidos por cada una de las fuerzas. Es decir, si usted quiere calcular el impulso neto, se va a calcular de la siguiente forma, ¿ven? Como el impulso producido por la fuerza 1 más el impulso producido por la fuerza 2 más el impulso producido por la fuerza 3 más, y así sucesivamente hasta el impulso producido
por la fuerza N. Por eso que le llamamos impulso neto, o llamado también impulso resultante. Oye, pero si usted considera, vamos a suponer que estas fuerzas fueran constantes. Si las fuerzas son constantes, el impulso es fuerza por el intervalo de tiempo. Pero si la fuerza es variable y me dan una dependencia gráfica, yo tengo que hallar el área producido por esa fuerza en dicho intervalo. Y esa área es el impulso. Recuérdate bien, ¿no? En ese sentido, vamos a considerar por acá, vamos a considerar que las fuerzas sean constantes. Muy bien, si las fuerzas son constantes, entonces el impulso será de una fuerza como la fuerza por el intervalo de tiempo. Así se calcula el impulso para una fuerza constante. Lo vamos a reemplazar por acá. Eso significa que el impulso neto se va a determinar como el impulso producido por la fuerza 1 sería F1 por el intervalo de tiempo, más, ahora de él, sería fuerza 2 por el intervalo de tiempo, más, y así sucesivamente, hasta la enésima fuerza, que viene a ser fuerza sub n, por el intervalo de tiempo. Como el intervalo de tiempo se repite, voy a factorizar. Entonces significa que el impulso neto se va a calcular como la fuerza 1 más fuerza 2 más así sucesivamente hasta la fuerza enésima por el intervalo de tiempo. Pero ¿qué veo acá? La suma vectorial de las fuerzas. Y tú sabes perfectamente que la suma vectorial de las fuerzas se calcula como la fuerza resultante o llamado también fuerza neta. Entonces voy a colocar acá impulso neto será la fuerza resultante. O si usted quiere, también puedo llamar como fuerza queda neto, pero por el intervalo de tiempo. Esta fuerza neta es lo que usted llama también con el nombre de fuerza resultante. Pero, acá viene algo interesante, ¿no? Pero, tú sabes bien que la fuerza neta o fuerza resultante se va a determinar como la masa por la aceleración. Pero la aceleración no es más que el cambio de velocidad entre el intervalo de tiempo. Entonces, al reemplazar, mira lo que me va a dar por acá, ¿ve? Si tú reemplazas, oye, esto reemplazo acá y se está cancelando el tiempo. Mira, todo esto coloco acá, se cancela el tiempo. Y mira lo que me va a dar, ¿ve? Me va a dar que el impulso neto, o llamado también impulso resultante, se va a calcular como la fuerza neta que usted conoce con el nombre de fuerza resultante por el intervalo de tiempo, o también, mira, ve, si tú reemplazas esto, se estaría cancelando el tiempo. Y al cancelar el tiempo me queda masa por variación de velocidad. Pero la masa por la variación de velocidad no es más que la variación de la cantidad de movimiento. Eso significa que el impulso neto también se puede calcular como la variación de la cantidad de movimiento. Esto es muy importante en la resolución de problemas. Lo que vamos a ver a continuación es impulso de fuerzas impulsivas. ¿Cuántas veces hemos agarrado una pelotita y hemos golpeado? A eso le llamamos una fuerza impulsiva. ¿Para qué? Para generar el movimiento de esa pelota. O de repente hemos estado jugando vóley, viene la pelota, llega a nuestro brazo y se genera una desviación. Entonces ahí también hemos impulsado a esa pelota para que pueda cambiar de dirección. La pregunta es, ¿y cuánto tiempo demora en conectarse la pelota con el brazo o con el pie? O cuando llega a nuestra cabeza, la pelota llega y rebota. ¿Cuántas veces hemos recibido pues una pelota en la cabeza, no? Oye, yo te pregunto, cuando llega la pelota, ¿se queda pegado un rato a la pelota y después de un rato, ¡fran!, sale? No, son prácticamente casi
instantáneas, ya que los tiempos de duración de contacto entre esa pelotita y la cabeza, o los brazos o el pie, demora aproximadamente un intervalo del orden de 10 a la menos 4 segundos. Intervalo de tiempo muy pequeño, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es lo que ocurre por acá. Imagínese usted, por acá lanzamos una pelota contra la pared y de pronto la pelota impacta, como es una pelota de goma, lo que va a ocurrir es lo siguiente. Sobre esta pelota va a empezar a actuar la pared. Y al actuar la pared, lo que va a hacer es frenar a las primeras partículas que contiene la pelota. Pero como la pelota todavía continúa con velocidad, las partes exteriores a estos puntos, es decir, estas partes de la pelota, como todavía tienen velocidad sus partículas, lo que van a hacer es seguir avanzando. Pero a medida que va avanzando, la fuerza va incrementando más su valor. Y va a llegar un momento en el cual esta fuerza se va a hacer máxima, y en el momento que la fuerza se hace máxima, la pelota se va a detener pues instantáneamente contra la pared. Y de pronto, como todavía hay fuerza que está actuando sobre la pelota empieza a recuperar su forma. Y a medida que va recuperando su forma, esta fuerza va disminuyendo. Y como va disminuyendo, finalmente la pelota logra salir de la pared. Entonces, si nosotros vemos esa dependencia gráfica, cómo ha variado la fuerza, oye, aquí nosotros hemos registrado el instante de tiempo t1 y aquí habremos registrado el instante de tiempo t2 con nuestro cronómetro. En ese sentido, la fuerza empieza a cambiar, llega a su punto máximo y de ahí la fuerza se hace máxima y nuevamente se reduce la fuerza hasta que finalmente la fuerza desaparece y en el momento que desaparece, la pelotita sale. Aquí tenemos dos etapas. La primera etapa, que le llamamos etapa de deformación, y la última etapa, que le vamos a conocer con el nombre de etapa de restauración. Ahí está. Deformación, porque usted ya ve que se ha deformado la pelotita y en esta última etapa la pelotita recupera su forma. Ahora esta fuerza que ha actuado sobre la pelotita la vamos a llevar a una dependencia gráfica de la fuerza versus tiempo. Entonces procedemos a graficar. Oye, la fuerza es variable y mira cómo actúa la fuerza sobre la pelotita desde el instante T1 que registró tu cronómetro hasta el instante T2. Pero acá tenemos el pico donde la fuerza toma su máximo valor. Imagínate tú una fuerza variable actuando en un tiempo del orden de 10 a la menos 4 segundos. El tiempo es sumamente pequeño. Registrar los valores en cada instante de tiempo pequeño, esos valores que va adoptando la fuerza es sumamente compleja, ¿no? Imagínate tú determinar pues las fuerzas en cada punto, ¿no? Ahora bien, sin embargo, el área que nos va a determinar por acá durante el intervalo de tiempo que actuó la fuerza, usted sabe perfectamente que se le conoce con el nombre de ¿qué? De impulso. Esta área es el llamado impulso en este intervalo de tiempo. Ahora bien, con la finalidad justamente de analizar esa interacción compleja, porque está cambiando la fuerza de manera compleja, nosotros vamos a agregar una fuerza promedio, una fuerza media. Es decir, imagínate la fuerza variando, ¿no? Entonces nosotros vamos a recoger un valor promedio. Es decir, en vez de colocar toda esta gráfica, nosotros vamos a entregar una fuerza promedio constante, el cual me va a indicar a mí, acá lo voy a colocar, esa fuerza promedio constante que hemos colocado por acá. ¿Qué nos va a indicar esa fuerza promedio? O fuerza media, como lo quieras llamar. Nos va a indicar justamente el valor del impulso en dicho intervalo de tiempo. Imagínate, oye, resecciono la pelota, ¡plum!, se produce el golpe, yo siento el golpe, la pelota sale, pero en realidad ese golpe es producido por una fuerza variable. Pero yo lo puedo
toda esa fuerza que ha actuado sobre mis brazos, yo lo puedo colocar como si fuera pues un valor promedio, un valor medio que actúa en dicho intervalo de tiempo. Ahora, esta fuerza promedio que va a actuar en el intervalo de tiempo tiene que producir el mismo impulso. O sea, en pocas palabras, como tiene que producir el mismo impulso, ¿qué se va a cumplir acá? Que el área producido acá, ahí está, por este valor medio que nosotros le hemos dado, tiene que ser igual al área generado por la fuerza variable en dicho intervalo de tiempo. En pocas palabras, la fuerza media por el intervalo de tiempo, que es de acá hasta acá, tiene que ser igual al área. Ahí está. Pero es más todavía. Como es una fuerza media por el intervalo de tiempo, esto me tiene que dar igual a la variación de la cantidad de movimiento. Ahí está. Variación de la cantidad de movimiento que ha surgido producto justamente del golpe de la esferita contra la pared. Muy bien, entonces ya entendemos de que la fuerza media por el intervalo de tiempo va a producir el mismo impulso. Entonces vamos a ver por acá un ejemplo. Imagínate tú una pelota de 0,2 kilogramos lanzado contra una pared. Por acá vamos a colocar una pared. Obsérvalo por favor. Acá está la pared y una pelota lanzado contra la pared, pero ¿con cuánto de velocidad dice que es lanzado? Aquí está el lanzamiento de la pelotita con velocidad v sub 0. Oye, menos 40i, ahí lo hemos colocado, lanzado contra la pared, ahí está. ¿Y qué va a ocurrir ahora? Esta pelotita va a incidir en la pared y luego va a rebotar. Pero ¿con cuánto dice que rebota de la pared? Rebota con una velocidad del mismo módulo. O sea, quiere decir que esta velocidad final tiene que tener el mismo módulo. O sea que cuando impacta, rebota. El rebotar implica de que se mueva pues en sentido contrario. Eso significa que va a rebotar con más 40i metros por segundo. Ahí está la pelotita. ¿Pero qué actuó acá? Acá ha actuado una fuerza variable. Una fuerza que empieza a cambiar. ¿Te acuerdas tú cuando la pelotita impactó contra la pared? Era una fuerza variable más o menos de esta forma, ¿no? Oye, pero no voy a colocar pues esta fuerza variable, sino que lo que voy a colocar por acá es un valor promedio. Fuerza media o fuerza promedio. ¿Y qué voy a decir yo? Ah, que esta fuerza media, ahí está, la fuerza media por el intervalo de tiempo me va a dar igual a la variación de la cantidad de movimiento. Pero yo te pregunto acá, ¿cuánto vale la duración del impacto? De acuerdo al problema, dice que es 10 a la menos 3 segundos. Oye, ¿y la variación de la cantidad de movimiento? Allá, esto se escribe como la masa por velocidad final menos velocidad inicial. Pues, acá tengo entonces para reemplazar. ¿Cuánto vale la velocidad final? 40i. Menos con menos se vuelve más. O sea, sería 40i más 40i. ¿Sería cuánto? 80i. Ah, primero la masa, 0,2. Y la variación de la velocidad, el menos el, sería 80i. Oye, acá me sale 16. Pasa al otro lado, cambia el signo. Significa que la fuerza media me va a dar como resultado, oye, esto cambia el signo, ¿no? Sí o no sería 16 por 10 a la 3 i newton. El i porque actúa a la derecha, ¿no? Ahora vamos a ver conservación de la cantidad de movimiento. Uno se pregunta en qué momento la cantidad de movimiento de un sistema o de una partícula se va a mantener constante, es decir, se va a conservar. Si nosotros primero empezamos a analizar solamente una partícula, oye, esa partícula puede modificar su velocidad, pero tú sabes muy bien que la cantidad de movimiento es masa por velocidad. Si modifico la velocidad, se modifica la cantidad de movimiento. ¿Por qué? Porque la cantidad de movimiento depende de la velocidad. En ese sentido, si yo, por ejemplo, sobre una partícula le aplico fuerzas, esas fuerzas van a alterar la velocidad de la partícula. Y al alterar la velocidad de la partícula, también se va a alterar la cantidad de movimiento. Entonces significa
que si la fuerza resultante es cero, oye, si la fuerza resultante es cero, entonces la partícula tiene que moverse con velocidad ¿qué? Constante. Y si la partícula se mueve con velocidad constante, estamos hablando de que se trata ¿de qué? Se trata de un MRU, donde la fuerza resultante va a ser igual a cero. Y si la fuerza resultante es cero, ya la velocidad es constante. Y al ser la velocidad constante, la cantidad de movimiento que se escribe como masa por velocidad también será constante. Entonces, para una sola partícula, la cantidad de movimiento se va a mantener constante siempre y cuando su movimiento sea movimiento rectilíneo y uniforme. Es decir, la fuerza resultante sobre la partícula sea igual a cero. Pero ¿qué ocurre en un sistema de partículas? Un sistema de partículas está constituido por un conjunto de partículas. Oye, cuando hablamos de fuerzas que actúan sobre esas partículas, vamos a ver que van a actuar fuerzas externas sobre el conjunto y a su vez también fuerzas internas. Imagínate tú un globo y dentro del globo coloquemos pequeñas bolitas de tecnopor. La agitamos, lo golpeamos y esos golpes que le damos son las fuerzas externas que estamos produciendo al sistema. Oye, pero esas bolitas de tecnopor van a empezar a impactar unas con otras. O sea, estoy observando fuerzas externas que actúan sobre el sistema, que también viene a ser el peso, la fuerza con la cual golpeamos, y también fuerzas internas producto de los choques de bolita a bolita. Muy bien, ahora, si hablamos de la fuerza neta sobre el sistema, o sea, sobre todo el conjunto, va a estar dado como la suma de fuerzas internas más las fuerzas externas. Entonces, de esta forma, voy a calcular la fuerza neta. Ahí está, suma de fuerza interna más suma de fuerzas externas. Ya está. Sin embargo, cabe la necesidad de analizar qué son las fuerzas internas y qué son las fuerzas externas. Las fuerzas externas son producto justamente de los golpes exteriores, la fricción que puede actuar sobre el sistema, el peso mismo sobre cada partícula, pero las fuerzas internas se van a producir debido a los impactos de partícula a partícula. Pero ¿qué va a ocurrir entonces en los impactos de partícula a partícula? Analicemos un par de partículas. Cuando estas partículas impactan, entre ellas se va a manifestar una fuerza producto del choque de acción y reacción. Acá le llamamos F y acá le llamamos menos F. Esto mismo lo voy a colocar por acá. ¿Ve? Si nosotros colocamos esto mismo por acá, lo que vamos a obtener por acá es un par de fuerzas. Ahí está el par de fuerzas. Fuerza de acción y la fuerza de reacción. Aquí está el par de fuerzas. De acuerdo a la tercera ley de Newton, ¿no? Si hay una fuerza de acción, tiene que haber una fuerza de ¿qué? De reacción. Concluimos de la tercera ley de Newton que los valores de estas fuerzas son iguales, pero en sentidos ¿qué? Contrarios. Ahí está, cuyos valores son F y el vector menos F son fuerzas de acción y reacción. Pero ¿qué ocurre si tú sumas estas fuerzas internas, producto del impacto? Si yo sumo él con él, me da 0. Oye, acá, debido al impacto, si lo sumo, me da 0. Si por acá hay otro golpe, otro choque, y sumo esas fuerzas internas, me vuelve a dar 0. Si por acá se produce otro impacto y otro impacto, y seguimos sumando todas esas fuerzas internas, me va a dar 0. Por lo que la suma de fuerzas internas siempre me va a dar igual a 0. ¿Qué significa esto? Esto significa que las fuerzas internas, ¿qué ocurren con las fuerzas internas? No modifican
no modifican la cantidad de movimiento, del sistema. Ah, interesante, ¿no? ¿Y por qué las fuerzas internas no modifican la cantidad de movimiento del sistema? Porque la suma de fuerzas internas me da como resultado igual a ¿cuánto? A 0. Ahora nos preguntamos quién o quiénes son las responsables de modificar o alterar la cantidad de movimiento de un sistema de partículas. Para ello vamos a recordar algo que ya habíamos estudiado anteriormente, que era el llamado impulso neto. El impulso neto se determina también como la fuerza neta multiplicado por el intervalo de tiempo, pero a la vez esto es igual a la variación de la cantidad de movimiento. Eso significa que la fuerza neta es la responsable de alterar la cantidad de movimiento. Oye, pero esta fuerza neta se calcula como la suma de fuerzas internas más la suma de fuerzas externas. Sin embargo, las fuerzas internas, al sumarlas, nos ha dado 0, lo cual significaba que las fuerzas internas no modifican ni alteran la cantidad de movimiento de un sistema de partículas. Oye, pero esto, profesor, es suma de fuerzas internas más la suma de fuerzas externas. Vamos a colocarlo por acá. Impulso neto. Esto es suma de fuerzas internas más suma de fuerzas externas. Ahí está. Por el intervalo de tiempo es igual a la variación de la cantidad de movimiento. Pero esta suma de fuerzas internas es 0. Eso significa que el impulso neto va a ser igual a la suma de fuerzas externas, ahí está, por el intervalo de tiempo, y esto es igual a la variación de la cantidad de movimiento. ¿Qué significa esto? Que solamente las fuerzas externas son las responsables de alterar o modificar la cantidad de movimiento de un sistema. Ahora, nuevamente nos volvemos a preguntar, ¿cuándo la cantidad de movimiento de un sistema se conserva? Buena pregunta, ¿no? ¿Cuándo decimos que la cantidad de movimiento inicial va a ser igual a la final? Oye, si la inicial es igual a la final, ¿cuánto vale la resta de la final con la inicial? Si son iguales, la resta me tiene que dar 0, pues. Ah, interesante, ¿no? Y si la resta me da 0, esto también me va a dar 0. Entonces significa que la suma de fuerzas externas tiene que ser ¿cuánto? 0. Interesante, ¿no? La cantidad de movimiento de un sistema se va a conservar si la fuerza neta sobre el sistema es 0. Es decir, cuando la suma de fuerzas externas sea igual a 0. Vamos a averiguarlo por acá. Por acá hemos lanzado dos partículas con velocidades v1 y velocidad v2. Ahí está. Él tiene una masa m1 y m2. Pero si nosotros consideramos el rozamiento desde ya es una fuerza externa. Oye, y al ser una fuerza externa, va a alterar la cantidad de movimiento tanto de él como de él. Profesor, ¿y el peso? Sí, pero el peso con la normal son anuladas. Entonces, para que se pueda conservar la cantidad de movimiento, voy a suponer que la superficie sea, ¿qué cosa? Liso. Y al ser liso, ya no habrá fuerzas externas en forma horizontal. Oye, pero profesor, en la vertical hay fuerzas externas, la normal y el peso, pero esas se van a anular. Muy bien, entonces, ¿qué ocurre cuando se produce el impacto? Cuando esas dos impactan, se va a producir un par de fuerzas, fuerza de acción y fuerza de reacción. De acuerdo a la tercera ley de Newton, estas dos fuerzas son de sentidos contrarios. Pero si yo hablo del sistema y sumo ambas fuerzas, esa sumatoria de ambas fuerzas me va a dar en total 0, lo cual significa que la suma de fuerzas internas no provoca ni altera la cantidad de movimiento. Ahora bien, pero producto del impacto, esta partícula ahora se moverá a la derecha y él también a la derecha. Él tendrá una velocidad u2 y él u1, él masa 2 y masa 1. Como la suma de fuerzas externas es 0, significa entonces que en cualquier tipo de choque, escúchame bien, en cualquier tipo de choque, la cantidad de movimiento del sistema
se va a conservar. ¿Y por qué se conserva? Porque la suma de fuerza externa ¿vale cuánto? Vale 0. Eso significa entonces que la suma de la cantidad de movimiento inicial va a ser igual a la suma de la cantidad de movimiento final en cualquier tipo de choque. Muy bien. Oye, ¿y qué concluimos de acá? Suma de la cantidad de movimiento. Empezamos a calcular la cantidad de movimiento de él y de él. O sea, sería m sub 1, v sub 1, más m sub 2, v sub 2. Ojo, que todo es en forma vectorial. Esto es igual a la cantidad de movimiento final. Sería m sub 1, u sub 1, más m sub 2, u sub 2. Ahí está. La suma de la cantidad de movimiento inicial igual a la suma de la cantidad de movimiento final. Veamos el siguiente ejemplo. Un joven de 60 kilogramos está de pie sobre una pista sin fricción. Acá vamos a colocar un joven en una pista sin fricción, o sea, es liso. Y acá ubicamos un jovencito parado. Ahí está. Oye, en reposo, de pie, en reposo inicialmente, sin fricción. ¿Qué más? De pronto lanza una esfera. ¿Qué sucede cuando el joven lanza la esfera? Vamos a averiguarlo por acá. Pero lo lanza en forma horizontal. ¿Pero con cuánto? Con 10 metros por segundo. Acá está el joven, lanza la esferita. Ahí está, en forma horizontal, con 10 metros por segundo. La masa de la esferita es 0,3 kilogramos. Oye, el joven, producto del lanzamiento a la derecha, se produce una fuerza de acción y reacción. La fuerza de acción impulsa a la esferita y la de reacción repercute sobre el joven, haciendo que él retroceda. Y esto es la velocidad del joven. No sabemos cuánto vale, ¿no? Pero ¿qué es lo que vamos a concluir acá? Como el piso es liso, la suma de fuerzas horizontales es 0. Eso significa que la suma de la cantidad de movimiento inicial va a ser igual a la suma de la cantidad de movimiento final. Pero ¿cuánto vale la suma de la cantidad de movimiento inicial? 0. Ahí está. Y la suma de la cantidad de movimiento final sería cantidad de movimiento de la esferita más cantidad de movimiento del joven. Cantidad de movimiento de la esferita, 0,3 por más 10i. Esto porque va hacia la derecha. Ahora del joven, más masa del joven, que viene a ser 60. Ahí está, velocidad del joven. Muy bien. Él lo mando a restar, sería menos 3 dividido con 60, menos 3 dividido con 60. Oye, si o no me sale menos 3 entre 60, me sale 0,05. Negativo, menos 0,05 i. Pero como me piden la rapidez, me piden el módulo, entonces la rapidez del joven será 0,05 metros por segundo.